En esta ocasión nos vamos de expedición a la selva del Chocó. Esta selva es una de las selvas más vírgenes del planeta. Es considerada la selva con mayor biodiversidad del planeta. Está en la costa occidental de Colombia, hace frontera con Panamá. Antiguamente era una zona muy peligrosa, pero afortunadamente ya más segura. Multitud de especies en esta selva que no han sido catalogadas. De igual forma, se dice que aún existen comunidades indígenas que no han tenido contacto con el hombre blanco. El río Atrato como río principal, cuyo río es en caudal relativo el río más grande del planeta. ¡Plátano, familia! ¡Mañana si quiero! No existe ninguna vía de comunicación, por lo que vamos a hacer es irnos hasta la costa y coger una quebrada o un riachuelo y a partir de ahí subir hacia el interior de la selva. Recordemos que los ríos son las autopistas en las selvas. Buenos días amigos y amigas del canal. En esta ocasión vamos en busca de uno de los animales más singulares de la selva del Chocó. El más singular y a la vez más peligroso. Y no estoy hablando del jaguar, ni del caimán, ni de alguna especie de serpiente. Sin más, os dejo con el vídeo y espero os guste. Estamos aquí en la selva chocuana, uno de los lugares más biodiversos del mundo. Aquí los saludo. Una quebradita espectacular en medio de esta selva. Y Juan Manuel.
tenemos un árbol enorme que se ha caído, haciendo de represa. Hemos dejado la cascada y continuamos selva adentro. Cogemos los riachuelos porque son las autopistas de la selva. Como vemos es increíble el agua como está de limpia, transparente, en plena selva virgen del Chocó. El truco está en la cuchilla entre las quebradas para no perderse. Ahí hay una quebrada y allí hay otra quebrada. Y también es rica, como la leche de coco. Uh-huh. Bueno, nos cayó la noche, está empezando a llover, algo típico de la selva, y vamos a montar campamento. Para ello vamos a montar con una hamaca y conectar. En la selva nunca se puede dormir en el suelo en carpas, porque fijaros cómo está el suelo embarrado y lleno de maleza y de insectos que tiene que haber. Entonces vamos a empezar a montar con la hamaca. Esta es una hamaca, la típica del Decathlon, de 10 euros, una hamaca barata, tampoco necesita mucho más. Una que sea ligera sobre todo, y vamos a empezar. La otra punta vamos a colgar en este árbol. Bueno, pues ahí más o menos, aparte de terminar de ajustarlo, pasaríamos la noche. Nos vamos a meter pronto porque empieza a llover y ahí pasaremos la noche. Un choibá cafeteño. ¿Por qué? ¿Por hecha café o qué? No, dije pequeño. Ah, pequeño. Ah, que está pequeño. Oh, fíjate qué raíces tiene. Y le siendo una culebra siempre aguanta. Ajá. Porque tiene muchas plantas contra el veneno. Fijaros qué tamaño de árbol, tronco, hueco.
un poco cambiado. Es bonito, ¿eh? Huellas como de un jabalí de aquí. Son jabalíes son más pequeños que los de España, un poco más pequeños. Aquí está mi bota. Fijaros que pendiente hay en la selva, ¿eh? Ahí estamos con un pavo. A ver si se mueve. Se ha escondido. Aquí se abre un poco la selva. Fijaros el tamaño de los árboles. Es un nido de hormigas, ¿verdad? Que fijaos qué tamaño tiene, ¿eh? Enorme. O debe tener, yo qué sé, como 1,5 metros de largo. Huellas de tigrillo. Un felino como un poco más pequeño. Ahí se ve los pelos y la almohadilla. Un árbol lechero. Fijad qué tamaño. Hay nidos de murciélagos. A ver si se ven algunos. Están escondidos. No han visto. Ah, mira, mira, ahí se ven. Ahí han salido. Es grande, ¿eh? Grande, sí. Allá adentro hay unos grandes, bonitos. Pero así es una madera mala, apenas se utiliza. Se come ñeque, animal. Algo más bonito. Precioso. Eso sí. Estamos cerca de un mono. Acá lo ven. Estos son los hábitats, la bromelia de las copas de los árboles. Son las zonas de donde viven las ranitas, estas venenosas, porque ahí se acumula el agua y ahí ponen ellas sus huevos. Vemos que están en lo alto de los cerros, en zonas altas.
Mira, ahí hay una. Ahí. Espérate, vamos a ver si nos descansa. Si no se nos va. Se nos va a esconder. Ahí está escondida. Ahí tenemos una. Se bajó, ¿no? Aquí está la de antes. Y ahí, en acá el tronco. Ahí hay dos allá. La una está allá para acá y la mía aquí para allá. Ah, sí, no está. Aquí están las dos. Ay, está muy bien. Ahí está. Aquí hay una rana roja. ¿Y la dónde está? Allá en la raíz, la de allá, la mucha allá. Ah, mira, hay dos. Mira, hay una roja y otra verde moviéndose. Mira, qué bonita. Ahí, a ver. Ahí. Son ranas venenosas. No se pueden tocar. Están en peligro de extinción. Mira, en lo alto, en los cerros de la selva. Mira, pequeñita. Hay que no la pise. A ver, no la pise. Aquí la tenemos. Ahí, al lado. Con esto se hacen las flechas. Los indígenas, con una baba que suelta su piel, untan las puntas y hacen las flechas para cazar, para que sean venenosas. Aquí hay una. Se escondió. Estoy con mi amigo Jaramillo, un guía súper bueno, que es el que me ha llevado a la selva. Si no es por él me pierdo. Es muy difícil. Y vamos de vuelta a comer algo, a tomar algo. Bueno.